Muy bien, pues una vez más, muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio en esta ocasión a la Mesa Innovación y Política Pública Abierta, una de las sesiones del Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza y la primera Jornada internacional de Gobernanza, Tecnología y Derechos Digitales. En esta mesa contaremos con la participación de, en principio eran 6 ponencias, no sé si va a ser alguna menos, que abordan distintas experiencias, enfoques e investigaciones, todas ellas con el denominador común de la innovación y la apertura de políticas públicas para contribuir a mejorar la eficacia, la eficiencia y la equidad de la acción pública. Dado que contamos con 75 minutos en total, ya nos han robado 10, aunque bueno, luego podremos quitarle alguno al siguiente. Vamos a intentar limitarnos a 10 minutos, aunque cierto es que si vemos que no participan todas las ponencias, ya me encargo yo de ofreceros a los ponentes algún minuto extra para que podáis terminar de explicaros bien y podáis explayaros en vuestras intervenciones. Vamos a hacer como llevamos haciendo toda la tarde, todas las intervenciones de seguido, en sesión continua, y al final ubicaremos un pequeño espacio de debate, de preguntas y respuestas, y a la vez, mientras que se van haciendo las intervenciones, también podéis utilizar el chat de Zoom, la herramienta de preguntas y respuestas para cosas más concretas o lo que consideréis. Así que nada, agradezco su presencia y damos paso a la primera intervención. En la primera ponencia, Iván Ariel Oxeni Robinson nos hablará sobre gobierno abierto e innovación como instrumentos para la inclusión social. Iván es profesor de la Universidad de Murcia, de la Universidad Internacional de La Rioja y es director de posgrado online en el Instituto Europeo de Posgrado. Además es amigo y es compañero, ya hemos coincidido en varios foros y me alegro mucho de contar con tu presencia aquí en esta mesa, en este congreso y en esta mesa en concreto. Así que Iván, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gusto saludarles. Gracias por la invitación, ¿no es cierto?, a esta actividad tan siempre interesante y que avanza y esperemos que cada vez avance más. Bueno, a continuación compartiré mi presentación que también intentaré, como todo, ¿no es cierto?, calzar en los 10 minutos que de seguro eh, podré, podré calzar. Pues bien. Lo que me gustaría exponer en estos breves 10 minutos, ¿no es cierto?, que tenemos por tema, básicamente es hablar de lo que es el gobierno abierto e innovación como instrumentos para una política pública eficaz. A veces hablamos de la política pública eficaz que cumple objetivos, ¿no es cierto?, pero no nos damos cuenta que para cumplir objetivos necesita ciertos elementos. Y de esos vamos a hablar en estos breves minutos, pero sobre todo potenciando estos dos conceptos que son el gobierno abierto y la innovación. Por lo tanto, básicamente lo que vamos a hacer es explicar, relacionar y vincular cómo esta dinámica operativa del gobierno abierto, que yo diría que hoy en día son más bien principios rectores de toda institución, ¿no es cierto? Ya está archiconocido que la participación, la transparencia y la cooperación, sumándole para muchos un cuarto elemento que es la rendición de cuentas, y otros por ahí también hablan de la gestión de datos. Aquí en Europa se escucha mucho también como un quinto elemento la gestión de datos, a pesar de que es transversal, viene a ser eh, un- una línea, un trabajo que debería estar en el ADN de toda institución pública. Ahora bien, la innovación diríamos que está dentro del concepto de gobierno abierto y es el medio, es una herramienta en estos principios que potencia, ¿no es cierto?, tales lineamientos. ¿Para qué? Para que básicamente podamos tener una política pública eficaz, una política pública que cumpla objetivos y no solamente que cumpla una implementación. Brevemente un contexto. ¿Qué diremos aquí? Primero, recordar, ¿no es cierto?, algunos aspectos. El gobierno abierto es claro que es una estrategia, es un nuevo enfoque, un camino de participación ciudadana, y eso es lo que tenemos que potenciar en nuestras instituciones. ¿Cómo aumentamos y mejoramos esa participación? Midamos, analicemos los canales que tenemos para ver si realmente funcionan. El gobierno abierto es una nueva perspectiva de mirar y actuar, y eso ya todos lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de abrir las ventanas al escrutinio público,
claramente no es solamente abrirla, sino que invitar, motivar. Como muchos saben, el Estado antes informaba a la ciudadanía. El gobierno abierto no. Nos demanda que informemos, pero a la vez recojamos esas respuestas y invitemos a la ciudadanía a tomar decisiones en conjunto. El gobierno abierto pasa a ser un instrumento, dice, para alcanzar una política pública eficaz. ¿Pero por qué? Básicamente porque ahora hay cooperación y colaboración. Ahora se pueden validar las acciones y las propuestas que realiza el Estado. ¿Por qué? Porque existe esa participación. Esa participación también trae transparencia. Entonces, si nos damos cuenta, claramente el gobierno abierto potencia una política pública, ¿no es cierto? Ya solo con estos principios. Pero veamos también qué nos dice más adelante la innovación. Las políticas públicas deben ser el resultado de la colaboración. Si nos fijamos aquí, el concepto de colaboración y cooperación pasa a ser fundamental. Y de hecho, habría que hacer una exposición solamente de este principio, por lo menos para resaltarlo en la parte operativa. La capacidad del gobierno para innovar se supedita a la acción de lograr un mayor involucramiento de la ciudadanía, pero dice, pasando entonces a hablar de un gobierno colaborativo. Hablar de gobierno abierto, la verdad que también me gusta hablar de gobierno colaborativo, transparente y participativo. Dice, aquí por tanto la innovación, que como hemos dicho es un medio, un instrumento, complementa y potencia este paradigma, complementa y le da fuerza a estos principios, ya que la innovación, como sabemos, es co-crear, es crear con otros. El concepto proviene de lo privado, pero en lo público, sobre todo, potenciamos esa creación entre lo público y desde lo público con la ciudadanía, lo cual le llamamos innovación social. Nos basamos en un trabajo colaborativo, en donde validamos, repito, validamos antes las propuestas de llevarse a cabo. Por lo tanto, eso nos da una garantía mucho mayor de tener una política pública eficaz, una que cumpla el objetivo. Si nosotros vemos cuál es la aportación del gobierno abierto a la innovación en la política eficaz, básicamente podríamos mirar y decir, el gobierno abierto es una filosofía o principios de gobierno, principios institucionales que tenemos que operativizar en cada organismo público. Eso va a generar mayor confianza y mayor legitimidad, por supuesto, de la ciudadanía hacia las instituciones. Si a eso lo potenciamos con el medio o motor de transformación que es la innovación, que básicamente, como señalamos o señalé hace unos minutos, es co-crear, crear con otro, es colaborar, cooperar y también es testear alternativas y validar soluciones antes, obviamente, de encontrar esa respuesta. Y esa respuesta, para que tenga éxito, tiene que pasar por esta validación social. Es aquí donde podemos decir que tanto el gobierno abierto como la innovación en conjunto, como dos conceptos, ¿no es cierto?, dinámicos y vivos, permiten potenciar esa colaboración, esa transparencia, y la innovación, por supuesto, hace lo suyo en este concepto de trabajo en conjunto. Miren, para que lo veamos un poco más claro, que siempre me gusta poder trabajar los temas a través de esquemas. ¿Cómo se relacionan entonces estos tres conceptos? Vamos dándole mayores fuerzas. Tenemos el Estado, ¿no es cierto?, el sector público, en donde hay un concepto de gobierno abierto que, como todos sabemos, habla más bien de una dimensión mayor que el de gobierno abierto. El Estado abierto habla de, ¿no es cierto?, una apertura de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y todo lo que la estructura o lo que le podemos llamar estructura de Estado. Dentro del Estado abierto tenemos el concepto de gobierno abierto, que básicamente es verdad que, aunque hace mención al poder ejecutivo, sus ministerios, secretaría, muchas veces lo utilizamos, ¿no es cierto?, semejante a lo que es estado abierto, pero es bueno a veces hacer esa aclaración. Por lo tanto, dentro de ese estado abierto tenemos ese gobierno abierto que, más allá de repetir los principios que ya saben, orienta y establece estos principios de apertura democrática, abre el Estado al ciudadano. Y es aquí, como lo señalaba, que la innovación pública permite entregar esas herramientas, esos métodos, esos medios para potenciar cada uno de esos principios rectores, sobre todo la colaboración, la participación y la transparencia. Bueno, sobre todo hablamos los tres. Y finalmente, podríamos decir que
ese trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Uno, por un lado, el gobierno abierto viene dando los principios y el marco, y por otro, la innovación, los medios y las herramientas permite potenciar esa política pública que cuando hablamos de eficaz, que viene de eficiencia, de efectividad, hablamos de cumplir los objetivos, ¿no es cierto? Ojalá en un 100%. Una política pública que no es eficaz no tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Y claramente hay que medirla para que eso sea. Pero cuando hablamos de que la innovación permite validar propuestas antes de llevar a cabo o de ejecutar esa política, claramente estamos generando una probabilidad mayor que esa política sí sea eficaz. ¿Cómo podemos relacionar estos tres elementos? ¿Mm? Otra forma de verlo, tenemos el Estado, tenemos el Estado abierto dentro del Estado, ¿no es cierto? Esto, si se fijan, conjuntos grandes, conjuntos pequeños, dentro del Estado abierto está nuestro concepto de gobierno abierto. Dentro del gobierno abierto implementamos políticas públicas o buscamos implementar políticas públicas eficaces. Y claramente aquí la innovación dentro de esas políticas es un medio, ¿no es cierto?, o un instrumento para potenciarlas. El gobierno abierto propone, dice, cómo deben diseñarse, implementarse y evaluarse esas políticas. Y ahí tenemos los tres principios básicos. Pero quiero apuntar un poco a la innovación, que la innovación en lo público ofrece el con qué herramientas, con qué tecnologías, con qué métodos, con qué dinámicas de trabajo colaborativas y con qué cooperación podemos llegar a potenciar esas políticas públicas eficaces. Finalmente, he querido colocar brevemente un ejemplo de relación entre gobierno abierto, política pública eficaz e innovación para, sobre todo, resaltar lo que estamos conversando. Miren, un caso hipotético dice un gobierno local o un gobierno municipal dentro de su programa de calidad de vida local desea crear un proyecto llamado Centro Cívico y Áreas Verdes. El objetivo de este proyecto es crear un espacio público que mejore la calidad de vida de los habitantes de esa localidad a través de la construcción de un centro cívico y áreas verdes. Algo muy, ¿no es cierto?, común en los gobiernos a nivel local. Pues bien, si nosotros aplicáramos esta relación de estos tres conceptos que estamos conversando, diríamos que el gobierno abierto primero van a pasar a ser principios institucionales rectores en ese gobierno local. Y ese gobierno local o municipal o ayuntamiento, como se dice, ¿no es cierto?, como se le llama legalmente en España también, ese gobierno tiene que aplicar esos tres principios, como por ejemplo, involucrando a los actores en este proyecto de centro cívico y áreas verdes, es decir, que hay una participación, colaboración y cooperación para decidir entre todos cuál es la mejor estructura y áreas verdes que necesita esa localidad. Hay que involucrarlos también informando completamente, por ejemplo, en la web institucional de ese gobierno local, las decisiones tomadas sobre este proyecto y sus actores, es decir, potenciar la transparencia y también publicar subiendo a la web institucional los informes trimestrales o semestrales que tengan que ver sobre el control presupuestario, por ejemplo, del proyecto. Y aquí rendimos cuentas. Estos conceptos que son propios, que tienen que estar enraizados en la propia institución, hacen que cuando esa institución genere un proyecto, un programa, o una política local amplia en ese gobierno local, valga la redundancia, permite que todo proyecto, ¿no es cierto?, aplique estos principios anteriores, lo lleve a la práctica y en definitiva comprenda que ese proyecto, en este caso el Centro Cívico y Área Verde, no puede dejar de operativizar tanto la participación, la colaboración, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí la innovación, como lo dijimos, potencia y toma cada uno o los principios principales anteriores y en definitiva busca ese trabajo colaborativo, busca aplicar métodos para crear y proponer y, lo más importante, valida propuestas testeando soluciones. Como muchos saben, la innovación no es innovación si antes no se testea o prueba la solución y cuando recién tiene un éxito podemos hablar de innovación. Entonces aquí donde la innovación potencia estos principios y genera, ¿no es cierto?, en definitiva, una política pública más eficaz. Ya como conclusión principal, esos tres principios podemos
señalar que genera un círculo virtuoso. Un círculo virtuoso porque, en definitiva, el gobierno abierto orienta la acción de los gobiernos, valga la redundancia, o de las administraciones con principios rectores, como los que ya sabemos. La política pública toma esos principios rectores y los aplica, ¿no es cierto?, dentro de sus programas, proyectos, de manera operativa. Y la innovación ayuda a esos principios rectores en el medio, en el cómo poder llevarlos a cabo a través de dinámicas de trabajo, metodologías, ¿no es cierto?, testeos, entre otras herramientas. Dicho eso, espero que haya quedado clara esta idea, ¿no es cierto?, en cómo podemos mejorar nuestras políticas públicas eficaces y, en definitiva, comprender que este trabajo también tiene que tener una mirada integral, ¿no es cierto? Muchas veces hablamos de políticas públicas, hablamos de la importancia del gobierno abierto, pero hasta que no bajamos esto a las instituciones, lo medimos y generamos indicadores para, en definitiva, monitorizar que se está cumpliendo, no podemos hablar, ¿no es cierto?, de una realidad de este concepto con estos otros elementos implicados en esta exposición. Dicho eso, nada más que agradecer su tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Iván. La verdad que ha sido todo un lujo contar con tu participación y con esta ponencia para abrir la mesa. Eh, Muchas gracias, Alejandro, y a todos. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente ponencia que, que me toca realizar a mí mismo. Voy a compartir pantalla. Segundo. Vale. ¿Me confirmáis que se ve bien, Iván? ¿Me echas una mano? ¿O David? Sí, por Que no sé supuesto. Se ve bien, Se ve se ve bien todo. y se me oye bien, ¿verdad? Así es. Vale, genial. Vale, pues comenzamos con la segunda ponencia de esta mesa. Em, Perdona que me tengo que controlar yo mismo el tiempo. Vale, me presento, soy Alejandro Maño Gil, soy politólogo y máster en análisis político por la Universidad de Murcia. Mi carrera académica y profesional siempre ha estado vinculada tanto al gobierno abierto como a la innovación pública. Y de ahí, de esa segunda pata, surge esta ponencia que se llama Evaluando la Innovación Pública. Esta ponencia es la primera parte del TFM, de este máster en análisis político que he comentado. Lo terminé en el mes de julio y esta ponencia era esa primera parte de investigación sobre una propuesta de índice de madurez en la innovación pública en las administraciones españolas. Con esta investigación lo que se pretendía era servir de base para crear esta herramienta metodológica, dado que la innovación pública, como bien ha mencionado Iván en la ponencia anterior, se está volviendo un elemento indispensable en las administraciones para resolver los problemas complejos del siglo XXI, problemas que cada vez son más complejos y de diversos factores. Y ante la ausencia de un marco general a nivel español, a nivel nacional en España, surgía este vacío metodológico que se pretendía con esta investigación contribuir a llenar desde una perspectiva rigurosa con una herramienta que fuera útil. Por tanto, como digo, el objetivo general de esta investigación era servir de base para el diseño de una herramienta metodológica que permitiera medir el grado de madurez en innovación pública en las administraciones españolas, lo que vinimos a llamar el IMIPE, por las siglas de Índice de Madurez de las Innovaciones Públicas en España. Esta investigación constó de 3 fases: una primera de revisión bibliográfica, una segunda de análisis comparado entre casos de otros índices de innovación pública a nivel global. Hay casos europeos, australianos y también hay varios en Latinoamérica. Y una última parte de entrevistas en profundidad hacia profesionales y expertos de la innovación pública aquí en España. Esta primera parte, la revisión bibliográfica,
nos hicimos la pregunta de qué es la innovación pública, que era la pregunta obvia para poder medir la innovación pública, es entender el concepto. Entonces hicimos un estado del arte a partir sobre todo de Ramírez Alujas 2011 y de Criado, Alcaide Muñoz y Liarte 2023. Estos dos trabajos son dos revisiones de la literatura sobre innovación pública bastante bien documentados, bastante extensos y bien con muy buenas conclusiones. Entonces nos basamos en esa de 2011, que se nos quedaba un poquito antigua ya en 2025, y la de 2023, que es un trabajo que analiza más de 200 publicaciones sobre la innovación pública a nivel global. De esa investigación sacamos varias conclusiones de qué es la innovación pública y cómo ha evolucionado el concepto. Por ejemplo, entendimos que la innovación pública ya ha pasado de la concepción de una eficiencia operativa, de algo práctico, a una transformación institucional, una perspectiva más global dentro de la administración. Ha surgido el valor público como eje articulador de este concepto. Como he dicho antes, se ha pasado de ser un instrumento a un enfoque sistémico y se ha concluido que la innovación, como he dicho en la introducción, es un elemento clave para la resiliencia democrática ante los retos del nuevo siglo. Y también en la literatura se está empezando a incluir este concepto, el de la innovación pública, en los nuevos paradigmas de la administración, como es el gobierno abierto y la gobernanza inteligente, y ya dejando un poco atrás el New Public Management, que se centraba más en la gestión más economicista, digamos, de la administración pública. Además de estas conclusiones, otro elemento importante de esta revisión de la bibliografía fue el descubrimiento, por así decirlo, de una tipografía, que es la de Chen, Walker y Sony en 2019, que poco a poco se va instaurando, se va estableciendo en la literatura académica sobre el tema y que puede servir para comprender mejor el fenómeno. Para comprender un fenómeno es importante poder clasificarlo, y lo que proponían estos autores es una clasificación de 6 tipos a partir de una matriz de focus y locus. 3 tipos de focus: estrategia, capacidad y operación, en 2 tipos de locus, interno y externo, que nos daba estos 6 tipos de innovación pública que veis en pantalla: misión, política, gestión, alianza, servicios e innovación ciudadana. Además de estas conclusiones y de estos tipos, otros aspectos clave de esta revisión bibliográfica fue la obtención de varios elementos clave de la innovación pública que nos podrían servir para medir. Para medir cómo de madura está una institución, es importante saber cuáles de estos elementos cuentan. Si aplica metodología, se han identificado, ahí hay una errata, pone hasta 5, hasta 105 técnicas y metodologías identificó en esta en materia de innovación pública. La Fundación Novagov las englobó en 11 grandes áreas metodológicas. También es importante, otro elemento son los espacios. Hablamos aquí de laboratorios de gobierno, de Living Labs, de espacios similares que en esta revisión de Criado y otros autores en 2023 llamaron microambientes de innovación. Otro elemento clave es el ecosistema. La innovación pública es importante, la generación de sinergias con las redes de colaboración y demás, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de medirla. Y por último, los vectores del modelo hexagonal, que parte de Raúl Oliván y el equipo, primero en el Lab y luego en la Fundación Hexagonal, y que se basa en establecer una guía concreta para activar y fortalecer los procesos de innovación a través de 6 vectores: apertura, transversalidad, agilidad, prototipado, colaboración y tecnología. Estos vectores sirven tanto para para hacer un diagnóstico como para planificar y evaluar procesos de innovación. Vale. Eso en cuanto a la revisión bibliográfica. La segunda parte de la investigación fue un análisis comparado en el que se comparó las similitudes y diferencias en 10 experiencias aplicadas y un marco conceptual propuesto por el OPSI de la OCDE para la medición de la innovación pública. Aquí en este cuadro resumen se exponen las 11 experiencias, contando con el marco de la OCDE, que se evaluaron. Y aquí hemos resumido un poco los aspectos comunes que vimos en todas ellas, como pueden ser las dimensiones recurrentes que aparecían en varios de estos índices, tipos de innovación, grado de novedad, capacidad institucional, colaboración con actores externos, participación de empleados y empleadas, uso de metodología, la generación de valor público
y dimensiones emergentes como puede ser el aprendizaje o la cultura innovadora. Otros aspectos comunes son son la doble finalidad, por un lado, de diagnóstico y por otro lado, de herramientas de mejora de la innovación a partir de estos índices, la lógica de madurez, utilizando escalas para reflejar niveles progresivos de desarrollo y la tendencia a la transversalidad, a la concepción multifactorial de la innovación. También compartían estas experiencias varias limitaciones. Una es el sesgo de autodeclaración. Se basaban la mayoría de ellas en una encuesta o bien a empleados o bien a directivos de la administración. Entonces no había una triangulación de datos. Esto en las experiencias más recientes ya se empiezan a utilizar herramientas para triangular estos datos. Otro problema habitual es la falta de continuidad temporal. Muchos modelos tuvieron una primera experiencia en la primera década del siglo XXI o en la segunda y dejaron de hacerlo. También hay otras que por suerte han ido continuando. Eh, Otra limitación común es la ausencia de la perspectiva ciudadana. Como he dicho, muchos se basan en encuestas a personal o a directivos, a personal empleado o a directivos. Se suele priorizar el éxito sobre el aprendizaje. Y hemos detectado también una débil evaluación de los ecosistemas, así como, así como una poca exploración del valor público en general. De los distintos tipos de valor público, más allá de la eficiencia económica, digamos, como pueden ser la inclusión, la equidad o la legitimidad. Y también comparten todas ellas una escasa incorporación de técnicas cualitativas. La mayoría o casi todas se basan en una encuesta. Sí que hemos detectado buenas prácticas, sobre todo en experiencias recientes, como puede ser la del Laboratorio de Gobierno de Chile o la Veeduría Distrital de Bogotá, que utilizan plataformas interactivas y colaborativas que sirven precisamente para evitar esa no triangulación de datos. También se empiezan a medir dimensiones blandas, se empiezan a tener en cuenta metodologías emergentes relacionadas con la innovación, como puede ser la co-creación, el diseño centrado en el usuario, el uso de ciencia de datos, aunque no lo pone ahí. Y el enfoque multinivel, que esto es una propuesta del marco de la OPSI, de la OCDE, en el que se propone medir la innovación a través de este enfoque en nivel individual, nivel organizacional y nivel sistémico. Eso en cuanto a la segunda pata de esta investigación, que era el análisis comparado. Para contrastar la pertinencia y aplicabilidad de los indicadores que hemos visto a nivel internacional, en el contexto nacional se hicieron una serie de entrevistas. También para explorar nuevos enfoques o variables emergentes que en la literatura y en los casos estudiados no aparecieran, para identificar condiciones contextuales en España que pudieran afectar a esta medición de la innovación pública y también para recoger pues, recomendaciones metodológicas o sugerencias de medición de personas que están trabajando o investigando la innovación pública en España. Para ello se hicieron 11 entrevistas, 2 a representantes de cada uno de los 3 niveles de administración que tenemos en España, administración local, autonómica y general del Estado, otras 2 a representantes de la academia y otras 2 a representantes de la consultoría de las fundaciones ligadas a la innovación pública, yo creo que más importantes que hay en España, que son la Fundación Nova GOP y la Fundación Hexagonal. Y un perfil de especial relevancia, que es Fernando Monar, que ha trabajado en los 3 niveles de administración local y además, junto a la FEM, lideró los premios InnovaGlobe, que se basan en un marco de dimensiones para medir la innovación pública en los gobiernos locales en España. Entonces, es similar, aunque con un enfoque más centrado en lo local, a lo que queríamos proponer, y por eso considerábamos indispensable contar con su perfil en esta investigación. Y muy rápido, que me voy a saltar yo mismo mi limitación de tiempo. En estas entrevistas, las principales ideas que trajimos fueron que la medición de la innovación es obviamente un reto por su condición multifactorial, que entre los motivos para medir se encuentra tanto la rendición de cuentas como la legitimación de los procesos de innovación, como la mejora y la orientación de estos. También que existen muchos riesgos a la hora de medir, se puede convertir en un ranking, se puede burocratizar la medición y convertirlo en algo tedioso que desincentive la experimentación. Y también de estas entrevistas surgió la idea de trabajar con escalas de madurez, algo que también habíamos visto en casos internacionales, y algunas condiciones que deberían darse para medir bien la innovación,
como puede ser conectarla con el proceso de planificación y de objetivización de la innovación, la incorporación de indicadores cualitativos centrados en cultura, percepción, aprendizaje y relaciones, y el uso de la evaluación como una herramienta de activación organizativa y no como un control, digamos. Además de estas ideas extraídas, algo que fue muy común en todas las entrevistas fue el enmarcar en tres grandes áreas los indicadores que deberían tener este índice. Estas tres grandes áreas son capacidad, actividad y resultados. Estas tres grandes áreas también se repetían en otros índices internacionales con otros nombres, pero de forma muy similar, en Chile, por ejemplo, en Bogotá. Entonces, como que era algo que entendíamos que era positivo para nuestro índice. Y ya voy con las conclusiones de esta investigación, que nos servirían de base para construir el IMIPE, que espero poder exponer en el siguiente congreso o en algún otro lugar. De estas conclusiones es que el IMIPE que queremos construir se debe guiar por 4 principios clave: la rigurosidad teórica, a partir de esa revisión de la literatura, la aplicabilidad práctica, a partir de ese análisis de modelos que ya funcionan en la práctica, la escalabilidad, queremos que sea algo aplicable a los 3 niveles administrativos, y la utilidad dual, que sirva para el diagnóstico y para la mejora, que sirva para la academia y para las propias organizaciones. Otra conclusión es ese enfoque basado en el concepto de madurez, la visión multidimensional del concepto de innovación pública, diseñar un índice que sirva para facilitar, por un lado, el autodiagnóstico, por otro lado, la comparación entre organizaciones y a nivel longitudinal también, y por otro lado, el fomento de la mejora continua y el aprendizaje entre las organizaciones. También otra de las conclusiones clave es esa estructura en 3 dimensiones: capacidad, procesos y resultados. Y por último, crear un índice que sea una propuesta abierta y en continua evaluación, adaptable a distintos niveles y propósitos, como hemos dicho, y con indicadores y ponderaciones que sean ajustables según el uso de la evidencia empírica. Obviamente hablamos de innovación y obviamente es un concepto que va cambiando y ampliándose con el tiempo, y el índice que lo mida debe ser adaptable a eso. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. No, nada más en cuanto a esta ponencia. Ahora me toca seguir con la moderación de la mesa. Ahí tenéis mis datos de contacto, ahora los dejaré también por el chat. Y nada, recordar que las preguntas las podéis dejar en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, que al final de la sesión de la mesa, si quedan minutos, intentaremos responderlas, y si no, vamos respondiendo por el chat. Vale. Así que voy a dar paso ya al siguiente ponente. David, ¿estás por aquí? Sí, correcto. Vale, genial. Muy bien, pues pasamos a la tercera ponencia, en la que el politólogo y comunicador social de la Universidad Nacional Autónoma de México, David Bencomo Guerra, nos hablará sobre gobierno digital y justicia social, el caso de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Adelante, David, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien, ahí. Bueno, la ponencia pues, es Gobierno Digital y Justicia Social, el caso de la Agencia Digital de Innovación Pública en la sede de Ciudad de México. El acrónimo de la agencia es ADIP. Esto es parte de mi investigación doctoral, que pues tiene que ver justamente con es un análisis a la política de transformación digital del gobierno de la Ciudad de México, a partir de la creación de la agencia como ente rector pues, de la política de innovación y la política digital y de transformación dentro del gobierno de la ciudad, ¿no? Eh, eh,
Bueno, hablaremos de un contexto previo, cómo es el diseño institucional de la DIP, los ejes de la estrategia o de la política, algunos logros más relevantes. ¿Qué entiendo yo en este caso de rasgos de justicia social en ese sentido desde el ámbito tecnológico de la innovación? Algunos riesgos y límites observados, lecciones comparadas respecto a las políticas tecnológicas o de innovación, y un par de recomendaciones, y al final, pues, para concluir, ¿no?, la contribución. La DIP, pues, como lo mencioné, demuestra que es una política digital centrada en acceso, simplificación y provisión pública de tecnología que pueda ampliar derechos y mejorar servicios, ¿no? Pero su consolidación desde el punto de vista tácito requiere un nivel de gobernanza, ¿no?, de capacidades internas y salvaguardas éticas. La agencia pues se creó en el año 2018 a partir de el gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum, en aquel momento jefa de gobierno de la ciudad, y pues se generó en un contexto en el cual pues la Ciudad de México, como saben, es una metrópolis, si se quiere, de ingresos medios, ¿no?, con enormes desigualdades y un ecosistema tecnológico previo fragmentado, ¿no? El problema principal es que los trámites en general dentro del gobierno, o si quiere el acceso de los ciudadanos, está disperso, ¿no?, en dependencias, proveedores privados, barreras de acceso, eh, que en cierto sentido golpean, ¿no?, con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, ¿no?, independientemente de la capacidad de acceso. Hay un objetivo político también, la creación de la agencia y la unificación de todos los procesos tecnológicos, es utilizar obviamente la digitalización para reducir brechas y garantizar exigibilidad de derechos. En el análisis de uno de los, si se quiere, factotums o personalidades que llevaron adelante la política, como fue Pepe Merino, él trataba como de explicar que la política buscaba separarse un tanto de esta visión que se tenía sobre las Smart Cities, ¿no?, en el resto del mundo, por la complejidad o singularidad del contexto en el cual se enmarca Ciudad de México, ¿no?, que a pesar de ser una urbe global, pues es una urbe del sur global, y que pues tiene estas construcciones, ¿no?, y también estas ideas. Entonces, primero había como que unificar cierta estructura o generar eh, una, si se quiere, gobernanza tecnológica dentro del gobierno para poder empezar a, si se quiere, accionar, ¿no?, los derechos digitales. El diseño institucional de la DIP pues está enfocado en un mandato legal, básicamente dentro de la Ley de Operaciones de Innovación Digital para la Ciudad de México, que fue publicada el 31 de diciembre de 2018, posterior al inicio del sexenio, ¿no?, del gobierno anterior, y es una dependencia directa de la jefatura del gobierno de la ciudad. Tiene un rol mixto, cuya estructura pues, es una rectoría técnica para una simplificación normativa, y asimismo pues, para la provisión operativa, ¿no? Tiene en cierta medida también elementos operativos, como el Centro de Datos Vallejo, una fábrica de software, y algo que se conoce como la llave de la ciudad, que es un sistema de identidad de autentificación interoperable que sirve para los requerimientos, y si se quiere, digitales que tiene la ciudadanía desde y hacia la ciudad, ¿no?, al gobierno de la ciudad. Hay 4 ejes estratégicos sobre los que se cierra en la política, que es el acceso, un despliegue masivo de Wi-Fi y cero rating. Esto quiere decir pues, que no exista un gasto de datos a los usuarios que utilizan la plataforma del gobierno de la ciudad o las que genera la DID. Hay una simplificación, un rediseño también de trámites y ventanillas únicas, una autonomía, porque existe una nueva local. Esto basado en el centro de datos que les mencioné anterior, que es el Vallejo 1, y un desarrollo propio para evitar licenciamientos, ¿no? Además del uso de datos de inteligencia, como el portal de datos abiertos, instrumentos analíticos para tomar decisiones, algo que también se conoce como Tianguis Digital, que es justamente como la plataforma para compras, ¿no? Y SPI, que es como los contratos, ¿no?, tecnológicos o digitales.
Entre los logros más relevantes, pues reconoce la DIV, también el Banco Interamericano de Desarrollo, una reducción de trámites de más de 2.000 a 750. Esta es una data, si te quiero, un tanto viejita, porque tengo entendido que al final del sexenio pasado ya se avanzó a 500 trámites de esos 2.000. Y pues en ese marco también existen digitalización de actas y constancias, ¿no? Hay una aplicación de la ciudad con millones de descargas, el SWAC, que es como la plataforma para hacer, levantar denuncias que no son emergenciales, y obviamente las denuncias digitales, además de una fábrica de software con más de 280 de desarrollo, con Montera, también el centro este de datos que es Vallejo Hino, con la certificación ICREA 3, que es como la certificación más alta que existe, relevante a nivel internacional para centros de datos o almacenamiento. Asimismo, pues, avanzando, lo que yo reconozco un tanto como justicia social que se materializa es un acceso directo y sin intermediarios para grupos vulnerables, prioridad distributiva en diseño de servicios sociales y ventanillas especializadas, además de una herramienta de exigibilidad y trazabilidad que permite seguimiento ciudadano de solicitudes y beneficios, y algo que en la base teórica de la administración pública se reconoce como disminución del coste de transacción. Ciertos límites que también existen, que pueden darse riesgo de islas tecnológicas si la interoperabilidad pues, no se institucionaliza. Hay una vulnerabilidad ante cambios políticos y marcos presupuestales. En el ejemplo claramente de esto, cuando hubo el cambio de gobierno, del paso de una nueva jefatura, pues esta política pública se federalizó y mucho de la base, si se quiere, tecnológica, o más bien el recurso humano para el ejercicio digital, se fue hacia el ámbito federal, y también existe una disparidad notable en el uso de la competencia, sobre todo en esto del mercado público y del mercado privado, porque claramente a nivel de sueldos y salarios no, es muy difícil poder competir, ¿no? Además de ello, pues, como lo menciono, ¿no? Hay una dificultad para retener talento técnico, dependencia residual de consultorías, un riesgo ético, si se quiere, de privacidad, sesgo de algorítmico y una desigualdad en acceso si no hay medidas compensatorias. Voy avanzando ya. Además de ello, pues hay unas lecciones, ¿no? En combinar rectoría con capacidad operativa. En este caso, pues es como otros ámbitos comparados. El PRODES es como la institución similar o homóloga en el caso de Sao Paulo, mandatos de métricas en el caso de GDS, y el GovDesk, que es Estonia y Londres, y una gobernanza compartida con participación, caso de Barcelona, ¿no? Se recomienda entonces formalizar las SLA, que son los contratos tecnológicos, y los fondos plurianuales, además de estandarizar los catálogos y APIs. Esto es como un problema puede ser solucionado y en cuánto tiempo, ¿no? ¿Cuál es el marco? Además de implementar una gobernanza algorítmica de auditoría independiente, ¿no? Políticas robustas de capital humano, programas de alfabetización y mantenimiento de plantilla. Bueno, finalmente la DIP pues, prueba que el gobierno digital puede ser herramienta de justicia social cuando prioriza acceso a simplificación y autonomía técnica. La clave pues, es convertir entregables en un sistema institucional sostenible con gobernanza, capacidades y salvaguardas democráticas. Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Aquí dejo algunos datos, igual los copio también en el chat por si hay alguna pregunta. Pues muchísimas gracias, David. Además, has clavado el tiempo, 10 minutos. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente ponencia, que es la del, la del secretario de Gobierno de Cundinamarca, don Luis Fernando Navarro Jiménez, que está por aquí. Sí, vale. Nos trae la ponencia titulada Avances y desafíos de la seguridad ciudadana y el orden público. Un nuevo paradigma en Cundinamarca, Colombia. Adelante, señor Navarro, cuando usted quiera. Bueno, muy buenas tardes. Aquí hora colombiana. Saludo especial de agradecimiento para todos los organizadores del segundo Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. eh, y por darnos la oportunidad de contarles qué hacemos aquí en el departamento de Cundinamarca, en la República de Colombia. De antemano, nuestro especial agradecimiento.
Bueno, entrando ya en materia, en aras del tiempo, pues esperamos poder dejar un mensaje clave de qué es lo que estamos haciendo en el departamento de Cundinamarca y vamos a buscar traerlo desde lo que es el contexto aquí en el continente. Eh, Nos vamos a centrar un poco en tasas de homicidio, hacer un balance de seguridad en Cundinamarca y cómo en un país que tiene unos diferentes matices relacionados con seguridad, cómo Cundinamarca hoy por hoy se convierte en uno de los departamentos más seguros del país. Eh, Podemos empezar cuál es la situación acá en el continente. Y teniendo en cuenta una definición tal y cual la decimos, que el homicidio es un estándar internacional para medir la inseguridad y la violencia porque es un indicador preciso, comparable y directamente relacionado con la pérdida de la vida humana, que es un derecho fundamental. ¿Cuál es la situación general en los países latinoamericanos con mayor homicidio? Teniendo en cuenta de que en Latinoamérica en el 2024 esa tasa está por 100.000 habitantes. Tenemos que la mayor tasa de homicidio se presentan en Haití, sigue Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras, Brasil, México, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Y los principales grupos criminales es grupos de delincuencia transnacional organizada, Ejército de Liberación Nacional, Primer Comando de la Capital, Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, disidencias de FARC, Comando Rojo, el MS-13, eh, ejércitos de autodefensas gaitanistas, Cartel del Golfo y Barrio 18, principales organizaciones criminales en el continente. Colombia. Colombia es un país con unos matices y unas características especiales, más de 1.100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre, igual cantidad de superficie terrestre, marítima, perdón. En este momento tenemos más de 53 millones de habitantes, más de 2.000 kilómetros lineales de frontera. En nuestra organización política tenemos 32 departamentos, 1.120 municipios. El PIB, tal y cual como aparece en la información en dólares, nuestro coeficiente Gini está por el 53,9%, se considera alto y desafortunado 61 años de conflicto. Bueno, las tasas de homicidios en Colombia. En Colombia, los homicidios los tenemos relacionados en lo que se considera departamentos grandes. Departamentos grandes por territorio y por población y la media en Colombia. Ya centrándonos en Cundinamarca, Cundinamarca está 9,5 puntos por debajo del promedio nacional de la tasa de homicidios. O sea que tenemos una rata de descenso supremamente importante que hay que tenerla en cuenta y presente. Bueno, eh, Cundinamarca es muy importante, entonces ya, ¿qué es Cundinamarca? Cundinamarca está en el centro del país, en el centro del despliegue estratégico. Cundinamarca y en Cundinamarca está concentrado el poder político, el poder económico, los principales medios de comunicación y un grupo poblacional supremamente importante, además de que la capital de la República está insertada en territorio de Cundinamarca, independiente de que administrativamente sean unas entidades diferentes. 24.210 kilómetros cuadrados, más de 3 millones y medio de habitantes y Cundinamarca le aporta el 3,6% al PIB nacional, sumada a la capital de la República e inclusive el departamento, una concentración poblacional muy marcada, tanto urbana como rural. Bueno, Cundinamarca, desafortunadamente en Colombia persisten grupos armados organizados que son producto del narcotráfico y economías ilegales. Adicionalmente a eso, procesos
con esas organizaciones delincuenciales un tanto mal cerrados o que no han cerrado definitivamente. Pero Cundinamarca en este momento, por acciones de Estado que vienen de tiempo atrás, es un departamento que está libre de grupos armados organizados, entiéndase ELN, disidencias de la FARC o Clan del Golfo, que es una estructura netamente narcotraficantes y otras como los chotas y espartanos en el puente de Buenaventura. Bueno, este es el balance de seguridad hoy en nuestro departamento. Llevamos una tasa comparativa de los de lo que son homicidios desde el 2024-2025. Este año vamos en aumento, pero esperamos que con unos planes de choque vayamos disminuyendo. Lesiones personales disminuyen, secuestro nos está apareciendo una modalidad del secuestro express, violencia intrafamiliar disminuye, desafortunadamente delitos sexuales aumentan y también homicidio de tránsito, en accidentes de tránsito. Pero vean ustedes, en esta ayuda que llamamos delitos contra el patrimonio, todos esos delitos van en una tendencia a la baja. Como se puede ver acá de manera clara, el reto es cómo disminuimos los delitos que están afectando la vida de nuestros ciudadanos. Bueno, eh, la operatividad, porque tenemos que llegar a ver que es una de las conclusiones, es cómo bajar esos indicadores. La operatividad de la Policía Nacional en general, de la Fuerza Pública, de la Fiscalía y de las administraciones municipales y departamental es constante. A la fecha, llevamos 8.032 capturas, incautaciones de droga, se recuperan vehículos y motocicletas que han sido robadas e incautación de armas de fuego 765. Bueno, la ubicación de los mayores casos de delitos están asociados. Aquí podemos ver algo. Aquí en esta parte central del departamento es los límites de la capital de la República y es donde está la mayor concentración de personas, lo mismo que este municipio aquí al sur que se llama Fusagasugá y Girardot. Son los municipios de mayor densidad poblacional y son los que nos aportan la mayor cantidad de casos de delitos, no solamente de delitos, sino no solamente de homicidios, sino de delitos. Eh, ¿Cómo estamos obteniendo estos resultados de disminución y le apostamos a eso? Tenemos una estrategia definida. La primera, se hizo un diagnóstico de capacidades instaladas, también un reporte del comportamiento de la violencia, entendimiento de las realidades sociales, históricas y poblacionales de cada municipio. La policía es clave y fundamental, articulación del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y a los territorios con las metas de nuestro plan de desarrollo. La Fiscalía General de Cundinamarca también está muy compenetrada. Y la Secretaría de Gobierno, que es mi cargo actual en este momento, es la que se encarga de coordinar los actores del modelo en Cundinamarca. Esta parte es clave. Articulación de capacidades de Estado, articulación de las diferentes instituciones para que el modelo nos vaya funcionando. Entonces, ya el modelo en conclusión es una fórmula que unió el modelo de planeación para capacidades desde el Ministerio de Defensa. Tengamos en cuenta que aquí en Colombia el modelo de seguridad ciudadana depende del Ministerio de Defensa. El concepto de seguridad humana, resolución de Naciones Unidas y el triángulo de prevención del nuevo modelo de policía. Premisa importante, la seguridad no es solo de la fuerza pública, es responsabilidad de todos los sectores del poder político y de la sociedad. Asimismo, otra premisa, en lugar de centrarnos solo en lo visible de cada hecho delictivo, se deben abordar las causas profundas de un problema, con el alcance de competencias de cada entidad, por lo que es acá que el modelo requiere el concurso estatal total.
cuando se desarrolla el plan de desarrollo del departamento de Cundinamarca, buscamos que fuera un plan de desarrollo en cabeza del señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, que abarcara todas las necesidades de los cundinamarqueses con un aspecto transversal que es la seguridad. Si no hay seguridad, difícilmente podemos desarrollar el resto de programas sociales, económicos, de productividad en el campo, comerciales, de infraestructura, si no hay seguridad. Por eso es que nuestro modelo está aquí planteado y el gran reto es mantener y fortalecer la seguridad para poder desarrollar el plan de desarrollo departamental gobernando más que un plan. Esa es nuestra ponencia de antemano. Agradecemos su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Más ajustada a tiempo, o sea que perfecto. Hasta aquí las ponencias de la mesa de innovación y política pública abierta. Si alguien tiene alguna pregunta, que lo ponga por el chat o que levante la mano y yo le doy permiso para hablar. Estamos por aquí los cuatro panelistas que hemos intervenido. Bueno, de momento sí que tenía yo, me había apuntado una pregunta que ha hecho Roberto por el chat de panelistas, que me decía si podía hablar un poquito sobre ese cruce entre innovación pública y resiliencia democrática. Bien, Roberto, en ese punto, esa idea la extraje del profesor Ramió en la obra que se llama Innovación Pública en Iberoamérica, creo que es de 2020-2021. En ella, Carles Ramió hablaba de cómo ante los retos del siglo XXI, la crisis climática, la irrupción de nuevas tecnologías como la robótica o la inteligencia artificial, em, la innovación pública aparecía ya no solo como algo de lo que obtener una ventaja competitiva, digamos, como en el sector privado, sino como algo que permitiría a las administraciones mantener su razón de ser. Hacía alusión a la idea del pasillo estrecho de Acemoglu y Robinson, en la que ellos decían que los estados capaces de equilibrar poder institucional y control social son los únicos que lograrán mantenerse libres y democráticos. Y entonces, según esta visión, el autor, Carles Ramió, hablaba que la innovación no solo mejora la acción pública, sino que es clave para preservar la legitimidad, estabilidad y resiliencia de las administraciones públicas. Es decir, que la innovación, entendida como un enfoque ecosistémico, ¿no? De colaboración con otras, con la academia, con el sector privado y tal, es lo que puede permitir a las administraciones seguir siendo relevantes, seguir teniendo un papel importante en este nuevo contexto y responder de forma inclusiva, de forma equitativa a los nuevos problemas, sin dejar de lado a las distintas perspectivas que están en el ecosistema de innovación, digamos. No sé si con eso queda respondida la pregunta. Muchas gracias. Me dice por el chat de anfitriones que le ha gustado mucho la ponencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, también podéis levantar la mano y aunque seáis asistentes, podéis levantar la mano y yo puedo dar permiso para hablar. Si no, doy un último turno a David, a Luis. Iván, no sé si está por aquí, me ha dicho que a lo mejor se tenía que ir un poquito antes, pero tenéis si queréis, os dejo un último minuto de... Vale, Luis está por aquí. ¿No? David, ¿quieres intervenir en un minuto, dar un resumen de tu ponencia o invitarle a colaborar contigo, a seguir viendo ese trabajo doctoral que tienes entre manos? Sí, bueno, muchas gracias, Alejandro. No, sí, este es como una parte del desarrollo, en realidad, de un análisis un poco más macro de la política pública y un tanto la incidencia desde la lógica de la administración pública en la creación de una nueva institución, en este caso el carácter tecnológico también,
cómo también se ha visto reflejada, ¿no? En ciertas mejorías. Bueno, la Ciudad de México, pues, en el ejercicio pasado, la administración pasada ganó varios premios en este punto de innovación de administración y también incluido el récord Guinness, ¿no? De la ciudad más conectada de puntos de acceso a Internet. Algo que comparativamente es bastante interesante si se analiza desde el caso Ciudad de México con otras ciudades, sobre todo en América Latina, donde pues en ausencia de políticas de innovación o de derechos digitales para la ciudadanía, pues sí hay como una variable bien interesante, ¿no? Del acceso, ¿no? Al servicio. Igual, pues bueno, dejo acá en el chat mis contactos por si alguien tiene interés. Y de nuevo, pues muchas gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti. Ya justo tienes una pregunta en el chat que te preguntan qué ocurrió en el momento en el que el personal de la agencia pasó de lo local a lo federal. No sé si quieres contestar por el micrófono o quieres contestar por escrito. Pues sí, creo que hubo un quiebre bastante interesante en el manejo del punto de vista del trabajo que se venía haciendo, sobre todo en el marco de la innovación, y ya se pasaron como a temas técnicos que se hacían un poco antes, ¿no? De validación de datos, unificación de estadísticas, algo que se conoce como macros, que es que se analiza un poco cómo está el tema de ciertos servicios en la ciudad, pero este punto de quizás de la innovación, sobre todo en la centralidad eh, bueno, por ejemplo, de las compras tecnológicas que hace la ciudad, no quiero decir que se dejó de lado, pero sí creo que hubo como cierto fallo y creo que es una de las variables interesantes de estudiar de justamente eso, ¿no? Que la institución, así como otras instituciones del gobierno local, es muy vulnerable, sobre todo en los procesos de cambio político, en el cual pues, termina una administración y viene otra, ¿no? Y sobre todo más en este caso que implica un componente tecnológico bastante amplio y álgido, ¿no? Porque sí pasó que buena parte de estas personas al ámbito privado. Muy Espero bien. haber respondido un poquito por Sí, yo creo que sí. Muchas gracias. Estos cambios siempre son interesantes, complicados, pero interesantes. Adelante, Luis. Te dejo que tengas otra intervención en este panel. Alejandro, muchas gracias. Nada. La verdad que este espacio es muy enriquecedor porque nos ha permitido escuchar diferentes versiones de cómo se maneja y se administra la seguridad en nuestros países. Yo creo que en general todo lo que hemos escuchado son esas grandes iniciativas, qué es lo que hacemos en nuestros países, en nuestras ciudades para un mejor bienestar para nuestros conciudadanos, para nuestros asociados, teniendo en cuenta las complejidades que ya hay en las áreas urbanas. De antemano, muchas gracias. Por ejemplo, ahorita aquí en Colombia, no sé cómo esté en sus países, pero hoy hay marchas y manifestaciones en varias ciudades del país. Esos son nuevos retos y manifestaciones que nos llevan a estos temas de la seguridad, de la competitividad. Eh, Muchas gracias. Interesante panel y seguimos pendientes con las diferentes proposiciones. Gracias, Alejandro, y a todos los panelistas. Muy bien. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Pues sí, yo también creo que nos ha quedado un panel muy interesante desde diversos ámbitos de la administración pública y de cómo mejorar esa actuación tanto en la seguridad como en otros ámbitos. Y bueno, creo que ha quedado un panel redondo. Recordar que se publicará la grabación una vez que finalice el congreso y que también se publicarán las presentaciones que los panelistas quieran compartir. También lo anunciaremos en nuestras redes sociales y en los canales oficiales. Nada más, cerramos este panel y enseguida damos paso al siguiente. Muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos los asistentes. Un abrazo.